Hola y bienvenidos a Formación Comunista, soy Denis Paredes y hoy venimos con un nuevo vídeo, un vídeo muy interesante que nos habéis pedido además muchos y que es un tema que es yo creo que crucial traer ahora para ver esa diferencia que existe entre los distintos tipos de religiones. El otro día hablamos sobre el Jujum y hoy vamos a hablar sobre la relación que hubo en la Unión Soviética con la Iglesia Ortodoxa. La postura que tenemos los comunistas respecto a la religión es una postura un poco controvertida porque es una postura que ha ido cambiando y se ha ido adaptando un poco a las situaciones materiales, lo cual es un poco la filosofía marxista, ¿no? Y la forma de pensar de los comunistas, que es analizar esas cuestiones materiales. Entonces, nosotros entender la religión de una forma idealista y metafísica como algo que todas las religiones son iguales, que es algo estanco, que las religiones no evolucionan, pues no nos parece correcto. Nosotros tenemos una visión dialéctica y materialista también de las religiones, es decir, las consideramos como unos fenómenos culturales que se han desarrollado y que, bueno, distintas religiones tienen distintas condiciones materiales, tienen distintas características, se han desarrollado de una forma distinta, por lo tanto no podemos meterlas todas en un mismo cajón. Es verdad que son pensamientos que consideramos idealistas, nosotros como materialistas no estamos de acuerdo con ese tipo de pensamientos, pero de ahí a no respetarlos o a tratarlos de una manera incorrecta hay un gran camino. Si una religión se adapta a la sociedad, no da problemas, nosotros creemos que eso tiene que estar en el ámbito privado, que cada uno puede desarrollar la religión o las creencias que les dé la gana, pero en el momento en el que esas creencias intentan imponerse, intentan, bueno, pues someter a las mujeres, como fue el caso del Islam, pues esas religiones pasan a ser reaccionarias y pasan a ser algo a combatir abiertamente. Yo me considero ateo, me considero además ateo militante y yo, bueno, pues en cualquier discusión voy a defender mis posturas, pero yo respeto que la gente pues tenga fe y la ejerza en su casa libremente como quiera. Entonces, haciendo esta aclaración, vamos a hablar un poco cómo se desarrolló la relación que hubo los comunistas en la Unión Soviética con la Iglesia Ortodoxa, que es la Iglesia cristiana mayoritaria en lo que ahora es Rusia y en lo que en su tiempo fue la Unión Soviética. Así que si queréis saber cómo ha sido la opinión de los comunistas y cómo se desarrolló esto, quedaros en este vídeo porque os va a gustar. Lo primero que vamos a ver es un poco la postura clásica que ha habido a lo largo de la historia y de todo el desarrollo del movimiento obrero sobre la religión, ¿no? Podemos, por ejemplo, ver que los comunistas, como hemos dicho, hemos sido políticamente muy adaptables y nos hemos sabido, bueno, pues adaptar a las condiciones materiales concretas de cada lugar. Y en el caso de la religión no es otro. Y nosotros, como hemos dicho, pese a ser críticos con ellas, con las religiones, ya Lenin dijo en 1905 en un artículo titulado El socialismo y la religión: he aquí por qué nuestro programa no hacemos ni debemos hacer declaración de nuestro ateísmo. He aquí por qué no hemos impedido y no debemos impedir a los proletarios que aún conservan tales o cuales resabios de viejos prejuicios el acercamiento hacia nuestro partido. La concepción científica del mundo la hemos de predicar siempre. La lucha contra la inconsecuencia de algunos cristianos es para nosotros una necesidad, pero esto no significa en absoluto que se deba colocar la cuestión religiosa en primer lugar que en modo alguno le corresponde, que no se debe permitir la dispersión de las fuerzas de la verdadera lucha revolucionaria, económica y política, en aras de opiniones o desvaríos de tercera importancia, que muy pronto pierden toda significación política, que rápidamente son arrojados al depósito de los trastos viejos por la marcha misma del desarrollo económico. Aquí Lenin lo que está diciendo es un poco lo que ya habíamos adelantado antes, que es que los comunistas, pese a que seamos críticos con la religión, no nos parece que en el caso de Lenin concreto, de esa religión cristiana ortodoxa, no le parecía un problema de primer orden ni un problema que los proletarios pues tuvieran en su ámbito privado la religión. Esto hay que... Mucha gente coge esta cita, claro, y lo usa para todas las religiones y pone a todas de manera metafísica y totalmente idealistas al mismo nivel y de la misma aplicación. Lenin está hablando de los cristianos concretamente. Si vemos luego lo que hicieron con el Islam, podéis ir a ver el vídeo del Jujum, veréis que toman una posición totalmente distinta. Y esto es simplemente porque cada religión en cada momento tiene un desarrollo diferente. De hecho, Lenin, siguiendo un poco la misma línea, tenía la opinión de que cada persona podía seguir libremente la religión que quisiera.
De hecho, Lenin se apoya en Engels, que también tuvo que luchar esta guerra absurda contra estas opiniones sobre la religión, en el que concretamente cita, el artículo de Lenin cita, un artículo de 1909, se titula Actitud del Partido Obrero hacia la religión. Dice, sin embargo, Engels condenó al mismo tiempo más de una vez los intentos de quienes, con el deseo de ser más izquierdistas o más revolucionarios que la socialdemocracia, pretendían introducir en el programa del Partido Obrero el reconocimiento categórico del ateísmo como una declaración de guerra a la religión. O sea, volvemos a ver cómo esa actitud de lucha frontal contra la religión, porque sí, no tiene sentido y que habrá que analizar religión por religión, situación por situación, etc. Hay veces que la religión no molesta, no tiene ningún tipo de injerencia, como puede ser la religión de los cristianos católicos hoy en día en España, que no molestan a nadie, profesan su religión por su cuenta, etcétera. Siempre estoy hablando de cristianos de base, no de la jerarquía, que eso sería otro tema aparte, pero que aquí pues los gente se vaya a la misa o haga la comunión o haga eso, pues no le influye absolutamente a nadie. Y otro tipo son otro tipo de religiones que sí que quieren imponer, y ya sabéis todos de cuáles nos estamos refiriendo, ¿no? Esas religiones obviamente pues sí que hay que combatirlas, porque no son religiones que se queden en el ámbito privado, sino que intentan ya no salir a la esfera pública, sino rapiñarla, agarrarla, conquistarla y hacer suya la esfera pública y tomar el Estado también. En resumen, podemos decir que los comunistas no compartimos esa idea metafísica de la religión, sin embargo, consideramos que cada uno en su ámbito privado puede llevar a cabo la religión que le plazca. Y con estas bases lo que se empezó a desarrollar en la Unión Soviética fue esa alianza con los religiosos, que no con la jerarquía en un principio, luego veremos cómo finalmente sí también se abraza un poco a esa jerarquía ortodoxa, como cuando Stalin llegó a una especie de acuerdo de lo que hablaremos ahora enseguida. Pero bueno, antes vamos a hablar un poco del contexto histórico en el que cómo se va desarrollando, según pasan los años, esa relación que existía entre la Unión Soviética y los comunistas, etcétera, con la religión ortodoxa. Tenemos que tener en cuenta que la Iglesia ortodoxa era uno de los brazos de represión del sistema zarista y que por lo tanto lo que era la estructura, la jerarquía, era otra herramienta más que utilizaban los zares para imponer su yugo sobre toda la población rusa, y que por eso mismo pues no estaba bien vista por los comunistas ni por otro tipo de revolucionarios o grupos que querían cambiar el sistema en el que estaban viviendo con los zares. Por lo tanto, al principio y en los primeros momentos de la revolución, la postura que se optó contra esta iglesia fue una postura totalmente enfrentada a ella, incluso pues de persecuciones y de acciones en contra de esta iglesia ortodoxa. Esta persecución que se dio en los primeros años hay que verla más en relación no por una motivación tanto religiosa, porque hemos visto ya la postura que tenían los comunistas con lo que es la fe de cada uno, sino como una lucha contra restos de ese gobierno y de esa hegemonía zarista, que es como se percibía por la población todo lo relacionado con la iglesia. A raíz de esto, pues el clero y las instituciones religiosas quedaron en un estado bastante precario debido a esta persecución. De hecho, los sacerdotes no eran considerados obreros, no recibían tarjetas para recibir alimentación, y al no considerarse que realizaban un trabajo, pues tal y como ese espíritu que mantienen los comunistas de que el que no trabaja no come, pues lo pasaron mal. También pues hubo problemas con sus hijos, los cuales no podían recibir estudios, y se pusieron medidas como la prohibición de recibir enseñanzas religiosas, ya no solo en el Estado sino en cualquier ámbito, hasta los 18 años. Más tarde, en 1922, se produce un suceso que sería pues totalmente crucial para esta relación que mantenían entre los gobiernos bolcheviques y la religión, ya que detuvieron al patriarca Tikhon, que fue encarcelado. Y además esta detención del patriarca lo que produjo fue una cisma en la propia iglesia por su sucesión, y lo que ocurrió es que los comunistas utilizarían esta división para debilitar aún más la iglesia. Pocos años después, esta persecución religiosa fue aminorando y llegó a un punto en el que pues no era algo que se llevara a cabo, y se empezó a estabilizar un poco la situación. En este momento los comunistas intentan armonizar un poco la relación con la religión, y tenemos que tener en cuenta pues sucesos como por ejemplo el arzobispo de Novgorod, Sergio, que fue el sucesor del anterior arzobispo Tikhon,
hizo por parte de la Iglesia un acercamiento también a los comunistas, lo cual, bueno, pues empezaría a limar esas asperezas que había habido los años anteriores. Sergio, el arzobispo de Nóvgorod, ya a la cabeza de la Iglesia, lo que hizo fue luchar para que se reconociera lo que sería el patriarcado ortodoxo dentro de la Unión Soviética, y la principal problema que le ponían era que lo podían llegar a aceptar, pero sin que se tuviera en cuenta a todos los residentes extranjeros, pues todos los que habían huido debido a la Revolución Rusa, que estaba, bueno, conformada toda esa inmigración por todos los sectores reaccionarios, burgueses, resentidos, etcétera. Entonces no querían que esa gente tuviera poder dentro de la Iglesia y sirviera a la Iglesia como un arma dentro del Estado soviético utilizada por la burguesía que estaba en países extranjeros. Esta lucha por mantener a esos elementos o no, junto con otras cosas, produjo una serie de roces que llevaron a que Sergio fuera detenido en 1926 y fue liberado un año más tarde, en 1927. Finalmente, el 20 de mayo de 1927, tanto Sergio como el sínodo eran reconocidos e inscritos en el registro civil. Este reconocimiento costó grandes concesiones, por ejemplo, que esa iglesia tuviera que empezar a desarrollar un determinado patriotismo soviético. Este reconocimiento pues se produjo a cambio de unas concesiones por la Iglesia Católica, como reconocer que esa persecución religiosa había terminado y que se predicara hasta cierto punto ese patriotismo soviético y ese, bueno, pues defensa del régimen, y no que estuvieran predicando en contra de él como venían haciendo en la época zarista. Así pues, en 1930 Sergio declara que no existe esa persecución en Rusia y que la Iglesia Ortodoxa funciona con normalidad. Ya en marzo de 1930 se cesa la clausura de los espacios de culto y lo recuperan los ortodoxos, y desde 1931 se les permite hacer boletines y publicaciones eclesiásticas que habían estado prohibidas hasta la fecha. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que estas medidas serían permitidas a la Iglesia hasta 1936, que con la llegada del fascismo pues el Estado soviético tiene que realizar ciertas medidas de protección frente a un enemigo cada vez más creciente y más amenazante, y ese próximo estado de guerra que se producirá en la Segunda Guerra Mundial, lo cual pues cambiará un poco la concepción también que hay y esa relación entre el Estado soviético y la religión. Y así pues entramos ya de lleno en lo que sería la época de Stalin y esa Segunda Guerra Mundial inminente, y tenemos que tener en cuenta, bueno, que Stalin había hecho ese gran despliegue ideológico y político del patriotismo soviético, lo había impulsado para realizar grandes cambios, no entrando en contradicción con ese socialismo y cayendo en el chauvinismo, sino desde un punto de vista en el que se defendía pues un patriotismo revolucionario, una defensa de la revolución que iba de la mano de esos intereses del Estado soviético. Este patriotismo soviético lo que supuso en la práctica en la Segunda Guerra Mundial es que millones de soldados soviéticos, independientemente de su nacionalidad o su etnia, lucharan todos codo con codo contra la barbarie nazi y que fueran a morir al frente en la defensa de esa patria común, de esa patria de los pueblos que era la Unión Soviética. De entre todos los sectores que Stalin tenía que movilizar de cara a esa guerra, uno de ellos era la Iglesia Ortodoxa, y en consecuencia con ello pues se trabajó con ellos para también sumarlos a la causa de la defensa contra el fascismo, en vez de que supusieran un lastre y un nido de la reacción que podía infiltrarse en esa iglesia y atacar desde dentro la revolución. De esta forma, Stalin tuvo una reunión en 1943 con varios religiosos en los que pues se les permitió de nuevo elegir a su primado, realizar cursos teológicos y pastorales, reanudar la publicación de la revista del Patriarcado de Moscú. Se convertiría en la revista soviética de la Iglesia Ortodoxa, y ese primer número se publicó el 12 de septiembre de 1943. El 8 de septiembre se inauguró también el Consejo Episcopal en el nuevo edificio del Patriarcado de Moscú, y al que asistieron pues 19 jerarcas, 3 metropolitanos, 11 arzobispos y 5 obispos. A sugerencia del metropolitano Alexei, el arzobispo Sergio fue elegido por unanimidad como el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Este recién elegido patriarca de Moscú y de todo el Rus informó a Stalin en una carta personal de las elecciones que se habían celebrado. También había una buena relación que llegaba hasta el punto que incluso lo que era la jerarquía y la estructura de la Iglesia llegaba a destapar a sacerdotes traidores a la patria o traidores a la revolución. También hicieron un llamamiento a apoyar al gobierno soviético.
Hicieron declaraciones en las que daban las gracias a Stalin por su atención a las necesidades de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y al final, llegaron a hacer un llamamiento a todos los cristianos del mundo para unirse amistosa y fraternalmente, firme y poderosamente en el nombre de Cristo para la victoria final sobre el enemigo común, que era el fascismo en ese momento. O sea que, más que suponer un lastre, lo que hicieron los comunistas, al llevarse bien con la Iglesia Ortodoxa, es que la Iglesia Ortodoxa pudiera desarrollar su fe sin imbuirse en problemas del Estado, sin querer apoderarse de instituciones y sin ser un nido de la reacción. A mí me parece una postura totalmente inteligente y totalmente no solo consiste en aprovecharse de la Iglesia, sino de respetar esa fe individual que tienen un montón de obreros, campesinos y soldados soviéticos, y a la vez que llevarse bien con esa institución para que no sea un enemigo interior. De hecho, esta relación no solo era una cosa que se vendiera desde la Unión Soviética, sino que también desde medios extranjeros pues se reconocía esto. De hecho, 13 de septiembre en el Journal de Genève, disculpad mi francés, se publicó un artículo titulado Stalin y la Iglesia rusa, en el que se reconocía: de ahora en adelante todos los serbios ortodoxos, búlgaros, rumanos, algunos polacos, griegos y los pueblos de los países bálticos dirigen su atención al metropolitano Sergio, sintiendo que la fortuna militar fortalece su posición interna y favorece sus planes de política exterior. El régimen soviético puede ahora permitirse el lujo de permitir la libertad de religión. O sea, desde sitios extranjeros veían cómo existía esa buena relación entre la Iglesia, como que para que ya no hubiera ningún problema en permitir que hicieran pues un poco lo que quisieran, porque habían llegado a una serie de acuerdos y de relaciones que eran fructíferas para ambos. La elección de este patriarca de Moscú además fue recibida como una buena noticia en la mayoría del mundo, y tanto en otras iglesias ortodoxas de fuera de Rusia como en otros tipos de iglesias cristianas, recibiendo el patriarca Sergio mensajes de apoyo y de felicitaciones del patriarca de Constantinopla, del de Alejandría y del de Antioquía. Durante los días del 18 al 28 de septiembre, una delegación de la iglesia anglicana, encabezada por el arzobispo York, estuvo en Moscú, y los invitados se reunieron sin ningún tipo de problemas con el patriarca y los demás jerarcas de la Iglesia Ortodoxa. Además visitaron las iglesias de Moscú, participaron en servicios religiosos en la catedral de Yelokovo y viajaron al monasterio de Nueva Jerusalén en Istria y a, perdonad mi ruso, Kolomenskoye. A su regreso, este arzobispo de York escribió en uno de los artículos diciendo: no cabe duda de que el servicio religioso no está limitado de ninguna manera. En Rusia hay muchísima gente que rechaza conscientemente cualquier creencia en Dios. El propio Estado es sin duda arreligioso. Pero con todas estas reservas, sin duda hay millones de rusos que recurren a Dios en busca de su ayuda, guía y consuelo de su dolor. Stalin es un estadista sabio que reconoce que la Iglesia ya no apoya al antiguo régimen. Acepta lealmente el sistema existente. Ha comenzado a ayudar a la causa del pueblo con alma y cuerpo. Ofrece oraciones y trabaja para la victoria. Y lo hizo de inmediato, sin la menor vacilación, el mismo día que se declaró la guerra. Lo que podemos ver aquí es cómo esa Iglesia Ortodoxa estaba totalmente ya aliada con el régimen soviético, por lo tanto no suponía ningún tipo de enemigo, porque claro, venían de esa Iglesia Ortodoxa de cuando el zar, que era parte de las instituciones de represión, y que tras esos enfrentamientos finalmente pues abandonaron, como dice el arzobispo de York en su artículo, abandonaron esas antiguas ideas y abrazaron y se hicieron fieles a este nuevo régimen soviético. En cuanto a las publicaciones que llevaban a cabo los ortodoxos dentro de la propia Rusia, había de varios tipos. Podemos encontrar, por ejemplo, crónicas, documentos escolásticos, tipos de informes, mensajes de clérigos, acontecimientos de la guerra, posiciones de la Iglesia en condiciones de combate, mensaje a la población religiosa en los territorios afectados por operaciones militares, artículos sobre diversos temas relacionados con la guerra. Sabemos cómo la Iglesia se puso de lleno y mano a mano a intentar ayudar también desde el punto de vista de la fe, de que aquellos soldados que tuvieran fe pues que pudieran recibir también los servicios, etcétera. También se desarrollaron diversos mensajes del clero a la población en territorios que estaban devastados por la guerra. Hay documentos escritos por arzobispos que llaman a defender a la patria. El inicio de este tipo de mensajes se inició concretamente el
en el número 1 de la revista de 1943, donde se publicó un llamado a condenar a los traidores a la fe y a la patria. Estaban ya llamando a condenar a los traidores al régimen soviético. De hecho, podemos ver una carta que escribieron los metropolitanos a Stalin el 5 de septiembre de 1943, en el que decían: estimado Joseph Vissarionovich, el día histórico de nuestro encuentro con el gran líder de nuestro pueblo para toda la tierra rusa, quien guió a la patria hacia la gloria y la prosperidad, permanecerá para siempre en lo más profundo de nuestros corazones, siervos de la Iglesia. Sentimos en cada palabra, en cada discurso, en cada frase, un corazón que ardía de amor paternal por todos sus hijos. La Iglesia Ortodoxa rusa aprecia especialmente que usted sintiera con todo su corazón que verdaderamente vive junto a todo el pueblo ruso con una voluntad común de victoria y una sagrada disposición a cualquier sacrificio por la salvación de la patria. La Iglesia rusa nunca olvidará que el líder, reconocido por todo el mundo, no solo por la Constitución de Stalin, sino también por su participación personal en el destino de la Iglesia, elevó el espíritu de todos los eclesiásticos a un trabajo aún más exitoso por el bien de la querida patria. En nombre de la Iglesia rusa le ofrecemos nuestro más profundo agradecimiento. Que Dios te guarde por muchos años, querido Joseph. El patriarca Locum Tenem Sergio, metropolitano de Moscú y Kolomna, Alexei, metropolitano de Leningrado, Nicolás, metropolitano de Kiev, Galicia, y es un documento que ha aparecido dentro del archivo de Stalin, ¿no? O sea, podemos ver en esta carta cómo los religiosos le dan las gracias a Stalin, ya no solo por esa relación que habían establecido, esas libertades que les habían dado, sino que le alaban por su defensa de la patria. Tras la Segunda Guerra Mundial se autorizaron cursos teológicos en varias diócesis, se abrieron escuelas teológicas que tenían pues una equivalencia a un nivel secundario que se denominaban seminarios, y podemos destacar los del Seminario de Moscú, abierto en 1944, el de Leningrado en 1945, el de Odessa en el 46, Sebastopol y Lutsk en el 46 y en el 47 Kiev, Zinovich y Saratov. Además, se inauguraron academias teológicas en Moscú y Leningrado, en las que eran admitidos escolares, estudiantes de más de 18 años de edad y miembros del Komsomol, que fueran recomendados por 3 miembros del partido. O sea, había academias ya especializadas para gente afina, ya no solo al gobierno o al Estado, sino también al partido. También aumentó el número de obispados, siendo máximo en 1948, y podemos ver cómo hubo un cierto decrecimiento en este número de obispados tras la muerte de Stalin y los siguientes gobiernos reformistas. Y bueno, con esto hemos visto una visión general. Podríamos hacer en el futuro varios vídeos profundizando en más documentos, en más acuerdos, en cómo se fue desarrollando muchísimo más granularmente, ¿no? Y más al detalle toda esta relación, pero bueno, para dar una visión general yo creo que está bien. Y bueno, pues podemos destacar una serie de conclusiones acerca de este vídeo. Por ejemplo, lo de criticar la religión por criticarla por parte de los comunistas en el ámbito de hablar a los trabajadores, etcétera, no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es reconocer como que la fe es algo privado de cada uno y que cada uno puede realizar el desarrollo de su fe como quiera. Sin embargo, los comunistas sí que consideramos que somos materialistas, tenemos una visión en la que no creemos en el alma ni tenemos ese tipo de fe, pero respetamos que los demás puedan tenerla y mientras se quede en el ámbito privado, pues no hay ningún problema. Volvemos a destacar el caso de diferenciar distintas religiones, porque entender la religión de una manera estanca y metafísica, que es lo que van a venir los progres todos a decirnos de que atacamos una religión pero nos gusta otra, no es que nos guste una u otra, es que son distintas, tienen distinto desarrollo y distintas condiciones materiales. No es lo mismo una iglesia católica que no molesta a nadie que el desarrollo que está llevando a cabo el Islam, que quiere imponer sus cosas y sus dogmas de fe a sangre y fuego. Entonces hay que diferenciar esas dos cosas. La Iglesia Católica en un pasado también tuvo etapas que eran totalmente racionarias, pero a día de hoy ¿a quién molesta que el vecino de al lado, su hija haga la comunión? Es que nos da igual a todos. Y es que ellos no imponen nada, no vienen a decirte lo que tienes que hacer o no, y con esa gente pues se puede llegar a acuerdos como llegó Stalin. Con quien no se puede llegar a acuerdos es con gente totalmente radicalizada, reaccionaria, que quiere volver a sistemas que hemos superado aquí en Europa y que lo quieren hacer, como hemos dicho antes, pues
cortando cabezas, imponiendo lo suyo, vendiendo mujeres, maltratándolas, etcétera, haciendo una gran retahíla de crímenes que si los llevara a cabo cualquier otra religión, a los progres ya no les parecería tan bien, pero como lo hacen gente de esos contextos que no sé por qué los apoyan, pues entonces no hay ningún problema y pueden hacer lo que les dé la gana. Pues nosotros, como decimos siempre, los comunistas estamos en contra del islamismo, porque el islamismo no es una religión, sino que es un movimiento político que lo que quiere es dominar estados que no son islámicos, imponer sus leyes islámicas y acabar con cualquier tipo de disidencia, ya sean cristianos o ya sean ateos. Y por otro lado, podemos ver cómo otro tipo de religiones no lo hacen. Y negar eso es negar la realidad y ser antimarxista. Porque los marxistas analizamos la realidad de la mano de esas condiciones materiales. Podemos ver cómo, en resumen, Stalin y el desarrollo de la Unión Soviética consiguió convertir lo que era un enemigo y algo reaccionario cuando el zarismo en un aliado y un pilar importante a la hora de luchar contra el fascismo, de cohesionar, etcétera, y de defender ese patriotismo, como hemos visto en distintos textos. Y fue un movimiento muy inteligente, fue un movimiento que consideramos acertado y creemos que puede ser modelo para futuras alianzas que haya que hacer con religiones que no sean religiones que estén a la ofensiva, sino religiones que acepten su ámbito, que es el ámbito privado de cada uno de los creyentes. Y finalmente vimos cómo esa Iglesia ortodoxa se convierte en un firme defensor de la Unión Soviética, como ellos mismos y la gente que viene de otros países da fe de que eso es así, de que en la Unión Soviética se les permite realizar su culto, etcétera, y no eso que quiere vender la propaganda anticomunista de que los comunistas pues están siempre en cualquier situación persiguiendo a los religiosos, lo cual no es cierto. Se han producido persecuciones a religiosos, no lo vamos a negar, es verdad, en la revolución se hizo, principalmente motivados porque la gente los percibía como parte del zarismo, no tanto por la religión, porque Lenin ya había escrito antes textos diciendo que no teníamos que meternos en la religión privada de cada uno, y vemos cómo pues, se termina convirtiendo en un aliado del régimen. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad seguirnos en Formación Comunista para que hagamos más vídeos como este. Si queréis que profundicemos en algo, dejádnoslo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.